Buen día mis amigos y hermanos, en esta oportunidad les voy a compartir el resumen del capítulo 27 del conflicto de los siglos titulado Una obra de reforma. En iniciando este capítulo nos dice que la profecía dada en Isaías 56 debe cumplirse. A esta profecía dice de la santificación del día de reposo. Nos dice allí que el sábado es el único mandamiento de los 10 que nos muestra el sello de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque allí nos nombra el nombre, el título y el lugar. El nombre, nuestro Dios, el Señor, ¿cierto? El título, creador, y el lugar, el cielo y la tierra. Dice que al haber habido un cambio en el día de reposo, se quitó el sello de la ley de Dios, porque si sabemos hoy por hoy, el cuarto mandamiento ha sido cambiado por simplemente santificar las fiestas, lastimosamente. Nos dice en Isaías 8:20, ¿cierto?, que a la ley y al testimonio. Esta es una infalible palabra de Dios que nos muestra que todo debe probarse a través de la ley de Dios, ya sea una opinión, una doctrina o aún una teoría. Hoy estamos llamados a reparar los cimientos, a restaurar la institución divina cambiada, o sea, el sábado. La santificación del día del reposo fue santificada y bendecida por nuestro Dios, porque tanto Él lo descansó y también lo bendijo. Sabemos que el sábado fue guardado por Adán en su vida inocente, ¿cierto?, antes del pecado, pero también después de que Adán cae, pero se arrepiente, lo guarda, aún fuera de su hogar edénico. También fue guardado por los patriarcas, desde Abel hasta Noé, también de Abraham, Jacob. Pero ya cuando llega el pueblo a la esclavitud allí en Egipto, sabemos que sí, olvidaron este conocimiento, la idolatría los aprisionó, por así decirlo, ¿cierto? Pero Dios, el Señor, proclamó su ley de una manera majestuosa ante todos para que lo recordasen, lo conociesen la voluntad de Dios para con ellos, le temiesen y también le obedecieran. Y nos muestra que también, a pesar de que el hombre de pecado pudo haber logrado pisotear el santo día de reposo, pero a pesar de que él logró hacer esto, sabemos que de generación en generación siempre hubo almas fieles, personas que mantuvieron viva la observancia del día de reposo, a pesar de las persecuciones, de las pruebas, de los oprobios, de las burlas y de mil cosas. Nos dice que la obediencia al cuarto mandamiento exige un sacrificio ante el cual la mayoría en su tiempo retrocedían, como quien dice, yo soy cristiano, pero hasta este punto, si me toca hacer eso, no, ya no quiero, ya no, gracias. Y quiero compartirles un pequeño párrafo de este libro, y dice así. Cuando se presentaban las exigencias del sábado, muchos arguían desde el punto de vista mundano diciendo, siempre hemos guardado el domingo, nuestros padres lo guardaron y muchos hombres buenos y piadosos han muerto felices observándolo. Si ellos tuvieron razón, nosotros también la tenemos. La observancia de este nuevo día de reposo nos haría discrepar con el mundo y no tendríamos influencia sobre él. ¿Qué puede esperar hacer un pequeño grupo de observadores del séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? Y mi pregunta en ese momento es, si eso lo hicieron en nuestro pasado, ¿será que en nuestro presente y en nuestro futuro no lo estarán haciendo o diciendo o pensando? ¿Cierto que sí? Dice, el sábado no fue ordenado por ninguna autoridad humana. El sábado no fue hecho por ninguna tradición humana. El sábado fue establecido por el anciano de días y fue ordenado por su propia palabra. Aquí también nos dice, cuando se llamó la atención a la gente a la reforma tocante al sábado, sus ministros torcieron la palabra de Dios, interpretándola del modo que mejor tranquilizara a los espíritus inquisitivos. Y los que no escudriñaron las escrituras forzaron en aceptar las conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos. Mediante argumentos y sofismas con las tradiciones de los padres y la autoridad de la iglesia, muchos trataron de echar abajo a la verdad.
pero los defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento. Humildes cristianos armados solo con la palabra de Dios resistieron los ataques de los hombres de saber que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficiencia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las Sagradas Escrituras, más bien que en las sutilezas de las escuelas. Entonces vemos que la palabra de Dios nos da esa sabiduría que solamente el cielo nos puede dar. Y es que también debemos pensar que es imposible que tengáis razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados. Este era un pensamiento que algunas personas en su momento dijeron, que solamente porque un pequeño grupo de personas estuviera siendo diferentes no quería decir que todo el mundo estuviera equivocado. Pero bueno, ustedes mismos deben sacar la conclusión al leer este hermoso capítulo. Hay otra parte importante, dice, la razón por la cual la mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley de Dios, y muchos renunciaron, además, a la fe del movimiento adventista para adoptar pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que aplican a este movimiento. Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces fechas precisas para la venida de Cristo. La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento de Cristo. Hemos de saber que todas las profecías terminan ahí en ese punto. De aquí para allá, de 1844 hacia acá, no tenemos una línea de tiempo así sucesiva. Sabemos lo que nos dice Mateo 24, pero no una línea de tiempo exacta y precisa. Continúo, dice, allí en la iglesia de Tesalónica pasó algo muy curioso y que nos deja una gran enseñanza. En la iglesia de Tesalónica hubo falsas creencias acerca de la venida de Jesucristo. Y entonces allí Pablo aconseja a los fieles de aquella iglesia que examinen sus esperanzas y también pues los deseos acerca de la palabra de Dios. Eso se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3. Dice que si ellos se entregaban a las esperanzas no sancionadas en la palabra de Dios, o sea, no estaban en un escrito, una ciencia de Jehová, pues que esto podría desencadenar en que habrían conductas erróneas, en que esto les llevaría a un chasco. Al haber un chasco, entonces a las personas incrédulas de alrededor se burlarían de ellos. A las personas burlarse de ellos, pues habría la posibilidad de que se dieran al desaliento y que fueran tentados a dudar de la palabra de Dios. Entonces, y aún no solamente tentados en esa cuestión, sino también en dejar de creer en las verdades esenciales de la salvación de sus propias almas. Entonces, tanto como para ellos como para nosotros, la invitación es que podamos estar siempre basados en una ciencia de Jehová y revisar siempre las escrituras. Hay una comparación allí en el libro, en este capítulo, donde nos compara la historia del antiguo Israel con la experiencia de los adventistas. Así que les invito a que ir al libro y mirarlo por ustedes mismos, que lo encuentren. Hay otro punto que les tengo una pregunta, dice, ¿sabían ustedes que no era la voluntad de Dios que la venida de nuestro Señor Jesucristo se demorara tanto, se dilatara tanto? Allí en el libro también nos da la respuesta a esto. Otra pregunta que les tengo es, ¿creen ustedes que Dios dio luz a los siervos para esta generación? Si creen que sí, hay que dejar brillar esa luz para el mundo, o sea que hay que compartirla. Por último, hay una orden que Dios nos manda, nos da, y es a elevar nuestra voz como trompeta, declarar al pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Y por último, hay una terrible responsabilidad, y esa la encontramos en Ezequiel 33, 7 al 9. Les invito a leer la palabra de Dios y también a complementarlo con este libro, El conflicto de los siglos. Dios les bendiga grandemente, un abrazo y muchas bendiciones.